Emilio, hijo. No tenías que venir tan pronto. No vamos a empezar a preparar las cenas hasta dentro de un rato. No podía descansar. Pobre hijo mío. Siento que recaiga en ti la mayor parte del trabajo, pero 2 bodas no se organizan así como así. Madre, hace un rato he estado hablando con Ildefonso. ¿Y tiene una idea de los invitados de su familia? No, Ni aproximada. de eso he estado hablando con Camino. Pregúntele a ella. ¿Y contigo? ¿De qué ha estado hablando contigo? Ildefonso me ha dicho que sospecha que Camino podría estar enamorada de otra persona. ¿Pero por qué lo ha dicho? Ha dicho sospecha. Me da igual. ¿Por qué? Ildefonso sabe que Camino no está enamorada de él y eso lo soporta. Pero le gustaría saber la razón y la conclusión que él saca es que hay alguien más. ¿Alguien le ha ido con algún chisme? No, y yo he conseguido tranquilizarle. Le he mentido, vamos. ¿Qué le has dicho exactamente? Pues lo primero que se me ha ocurrido, que mi hermana desde siempre ha sido muy arisca, que ella no se comprometería con nadie si eso fuera así, que son imaginaciones suyas, yo qué sé, madre. No, y te ha creído. Se ha tranquilizado. Si se entera de la verdad, podemos tener problemas. Podemos. Sí, hijo, eso he dicho, podemos. Una ruptura del compromiso por nuestra parte. Y con esa gente puede ser un baldón para nuestra familia y la vergüenza eterna para tu hermana. De acuerdo, madre. Para nosotros significaría una deshonra de por vida. ¿Pero qué significaría para mi hermana un matrimonio no deseado? Aprender a quererle. O a odiarle. Debería pensar si eso es lo que quiere usted. Lo que quiero es lo mejor para mi hija. Madre, Camino está sufriendo mucho tratando de olvidar a Maite. Creo que no deberíamos cargar más peso sobre sus hombros. No vamos a suspender esa boda. ¿Me oyes? Ha sido una lucha que casi nos cuesta a la familia. Y no vamos a renunciar. Ni tú, ni yo, ni tu hermana. Madre, Camino está muy frágil. Ella podría echarse atrás. Ya me encargaré yo de que eso no suceda. ¿También se encargará usted de que Ildefonso no saque sus propias conclusiones? Yo de usted no me haría tantas ilusiones. Gracias. Cinta, ¿qué tal estás, cariño? Un poco nerviosa. ¿Lo ves, Camino? Esa es la actitud. Camino, estás preciosa, mi vida. Ay, vaya sentándose, Felicia. Y deja a las futuras que se queden de pie si quieren, que ya tendrán tiempo de sentarse y hartarse de esperar a su marido. La... Demás. Buenas. Mira qué preciosidades, Rosina. Ya me he fijado, sobre todo las que llevan guinda. ¿El Rorro se ha quedado con su padre? Pues sí, ahí los he dejado. Alodia, por favor, el té. Qué emoción, ¿no? Pues vamos a empezar. Esto es de parte de Lolita y mío. Lo nuevo, unas enaguas. Un poco atrevidas. A la ocasión. ¡Qué bonita! Llegan por debajo de la rodilla. Son tobilleras, como quien dice. ¡Qué monada! ¿Verdad que sí, Camino? Sí, muy bonitas. Bueno, a mí me tocó lo viejo. ¿Qué te tocó? Peleaste por lo viejo como una leona madre. Porque tenía muy claro lo que iba a regalarle a las muchachas. Ay, para cada una un par de calcetines de caña alta, que luego el cura se pone a alargar como si no hubiera un mañana y se te quedan los pies como témpanos, como si estuvieras en una iglesia de esquimales. Muchas gracias, doña Rosina. ¿Te gustan? Mucho. Pues yo os voy a prestar unas ligas. Uy, ¡qué atrevida! Son prestadas, pero nuevas, ¿eh? Muchas gracias, doña Susana. Se ve que son el último grito en París. Camino, hija. Alegra esa cara, por Dios. Es fácil decirlo, pero Camilo estará nerviosa y no habrá dormido estos últimos días. Es verdad. Claro, son los nervios de la boda. Claro. ¿Quieres té? Gracias. Tú dirás lo que quieras, pero se han dado cuenta. Hasta un ciego se habría dado cuenta de tu desgana. Madre, déjelo ya, por favor. ¿Qué quieres? ¿Que lleguen los rumores hasta los oídos de tu futuro marido?
Él y yo nos entendemos. Y no me apetece discutir. ¿No te apetece nada? No, desde luego no me apetece nada de lo que hay aquí. Buenos días. ¿Tienen ustedes un momento? Claro. ¿Ha ocurrido algo? No se apure usted. Solo quiero hacerles unas preguntas sobre Cesario. Está bien, siéntense. Gracias. Tengo entendido que tenía con ustedes una relación más íntima de lo que cabría esperar entre un sereno y unos vecinos. Se dejaba... Cariño. Y le pido por favor que deje ese tono insinuante. El comisario Méndez quiere decir si ustedes creen que Cesario era capaz de controlar sus instintos. Y no insinúo nada. Soy su abogado. Nunca hemos tenido ninguna queja y tampoco hemos escuchado que otras la tuvieran. Madre, se queda usted corta. Cesario es una excelente persona. Incapaz de tener una conducta indecorosa. Incapaz, como lo oye. Entonces, ¿no creen ustedes que Cesario y Marcia tuvieran una relación? Quiere Arantxa. Y todos lo supimos desde el principio. No hay doblez posible. ¿Y cómo está? Bien. Bien, dadas las circunstancias. Comisario, ¿de verdad quiere seguir adelante usted con la acusación? Han sido ustedes muy amables. Gracias. Levántate, Camino, tenemos tarea. Ahora les convido a un café. ¿Quiere que sigamos visitando establecimientos? Hay delincuentes que se desviven por sus familias. Los hay que son el alma del barrio. No llevan un cartel que reza asesino. Pero sí, le concederé un nuevo interrogatorio.